Aquí vamos a realizar un video sobre la unidad 2 de la materia de electrotecnia. Mi nombre es Rodrigo Alejandro Trujillo Vargas y soy del primero A. Lo que vamos a comenzar nombrando a continuación es el uso del multímetro. El multímetro es un aparato de medición en el cual utilizamos para el área de mecánica propiamente. Podemos utilizar para cualquier otra área, pero vamos a basarnos en el de mecánica. Aquí tenemos expresado como ejemplo un multímetro Fluke, el cual está diseñado para en cualquier rango trabajar sin ningún problema. Y vamos a comenzar a nombrar sus partes. La parte derecha hasta la parte izquierda. En la parte derecha tenemos la tecla Shift, más abajo la retroiluminación. Abajo de eso tenemos la tensión de corriente continua, que es la B con unas rayitas. Abajo de eso tenemos los milivoltios, que es una medida de voltaje también, un submúltiplo que se presiona con la tecla Shift. La medida de resistencia, que se mide en ohmios, que es con el símbolo de ohmios. Pitido para medir la continuidad, aquí tenemos solo medimos continuidad con el sonido. La tecla de diodos, de ahí tenemos el conector para la pinza roja, que está al lado derecho, conector común para la pinza negra, que es del lado negro, conector para la pinza roja para medir intensidad. Medida de intensidad en corriente alterna, lo colocamos con la tecla Shift. Medida de intensidad en corriente continua, tenemos al final. Luego la tensión alterna con la tecla Shift, medidor de frecuencia, y el mini y max para pita llegar al mínimo o al máximo. Este aparato es ahora muy utilizado en la parte de lo que es mecánica para medir la batería, los circuitos, las resistencias, el alternador. Podemos medir todas las partes de los vehículos y componentes eléctricos y electrónicos para determinar su funcionamiento óptimo. A continuación vamos a ver sobre la comprobación o diagnóstico. En la parte izquierda tenemos medición de voltaje en DC con un multímetro digital. Estamos aquí midiendo la batería. Seleccionamos en la parte de voltaje continuo y tenemos algunos rangos. Vamos desde el rango más alto para que nos dé un valor más exacto hasta el más bajo. Aquí tenemos una batería de 12 voltios y nos está entregando 12 voltios. En la parte derecha, para todo lo que es conexión eléctrica, tenemos la medición de voltaje AC con un multímetro digital igual. Vamos hasta la parte de voltaje alterno procedemos a poner un lado del multímetro en un agujero y el otro en el otro. Y nos da 122 voltios, que es lo que nos tiene que entregar normalmente. Podemos medir ahí, dependiendo del rango del multímetro, 220, 330 o 440, dado sea el caso. Aquí tenemos más mediciones. Aquí al lado izquierdo tenemos un circuito en paralelo, que metemos a la entrada tiene que salir otra vez. Entonces podemos medir en cualquiera de los puntos de las tres resistencias. Entonces aquí conectamos el multímetro a un lado y al otro, ponemos en voltios y medimos. Lo mismo los voltajes de la entrada es el mismo del que tenemos aquí, porque en este circuito se reparten igual para todos. El mismo que entra es el mismo que sale. Aquí a la derecha tenemos un multímetro, se conecta en la parte de ohmios para medir una resistencia y procedemos a medir en una de las dos patas. Aquí está 2 ohmios de resistencia y 2 ohmios donde están. Ahora vamos a comenzar con tensión, voltaje y diferencia de potencial. Son los tres nombres que se le puede dar al voltaje. Es la fuerza eléctrica con la que son empujados los electrones a través de un conductor. Su unidad es el voltio. Comparando al término con un circuito hidráulico, la tensión corresponde a la presión que se aplica un fluido para que éste se desplace por un conductor. Entonces aquí tenemos un circuito eléctrico, a la presión que se da a un fluido que pasa por un medidor de presión y sale. Ese podríamos ser un ejemplo. Una batería igual se conecta para medir voltaje, un lado en el positivo, un lado en el negativo, y se mide el voltaje. Intensidad.
¿A qué se denomina intensidad? Se denomina intensidad a la cantidad de electrones que circulan por un consumidor cuando a este se le aplica una tensión. La unidad de medida es el amperio y simbolizada con la letra A. Aquí también tenemos la intensidad de corriente correspondiente a un circuito hidráulico que también tenemos aquí, a la cantidad de agua que pasa por una turbina y produce un trabajo en un tiempo, es decir, el caudal. Entonces aquí tenemos igual una represa, pasa por una turbina, produce un trabajo y vuelve a salir el agua. Que la turbina aquí en este caso es el consumidor. Aquí en el lado derecho tenemos una batería y un foco. Sale de un lado de la batería, pasa por el consumidor que es el foco y regresa otra vez. Entonces aquí el consumidor sería el foco. Resistencia eléctrica. Se llama resistencia eléctrica la oposición que presenta un cuerpo al paso de corriente eléctrica. Es la oposición al paso de la corriente, en cambio la resistencia. La unidad de medida es el ohmio. Y aquí también en un circuito eléctrico lo que podemos hacer es representarles a una represa. El agua está represada y tiene una resistencia para su salida. Entonces es la oposición que tiene el agua para salir.